Y nos acompaña esta noche el exministro Rubén Vargas, quien fuera el primero de esta fila de 3 ministros en menos de 30 días. Muy buenas noches, señor Vargas. ¿Cómo está usted? Gracias por aceptar la invitación. Luego de todo lo que ha sucedido y viendo la cantidad de consecuencias que ha tenido su decisión, ¿se reafirma usted en que fue una decisión correcta pasar a retiro a todos estos generales para nombrar al que estaba en el puesto 18? Absolutamente, y lo voy a demostrar ahora que fue una decisión constitucional y legal, pero antes de entrar a esa parte específica de la legalidad, de la constitucionalidad, de la designación del nuevo comandante general, si me permites, de manera bastante rápida, de por qué se llega a la decisión de nombrar a un nuevo comandante general. Cuando subimos al sector interior, encontramos a una Policía Nacional devastada por la corrupción a nivel de los altos mandos. De los 54 generales que tiene la Policía Nacional del Perú, 30 están investigados por diversos delitos, pero principalmente por acciones de corrupción cometidos en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Y hay que señalarlo con absoluta claridad. Esos actos de corrupción cometidos por los oficiales generales, por los generales que estaban a cargo de las grandes unidades de la Policía Nacional, trajo como consecuencia directa la muerte de más de 500 policías que estaban en la primera línea de combate frente al COVID-19. Estos generales que usted mandó a retiro, ¿son los culpables comprobados de eso que me está diciendo? Una parte, en efecto, están dentro de los 18 que pasaron a retiro. Entonces, la primera razón... ¿Todos ellos están involucrados? La primera razón que finalmente me llevó a recomendar al presidente para designar al nuevo comandante general es precisamente por la corrupción galopante, por la corrupción que impedía que hubiese un trabajo en equipo entre el comando policial y el resto del cuerpo de la Policía Nacional. Sí. El segundo factor es las consecuencias que trajo la represión de la policía frente a las marchas de protesta. Entonces, estos dos hechos finalmente decidieron para que se cambiara al comandante general. Ahora vamos a hacer las cosas con calma. Vayamos paso a paso, pero con las preguntas. Usted ha dicho muchas cosas acá y yo le quiero preguntar algunas sobre... le quiero hacer algunas preguntas sobre lo que ha dicho. En este programa se ha denunciado la corrupción y se ha señalado a una serie de personas que están siendo investigadas por ello. Sin embargo, en un Estado de Derecho, el que uno esté siendo investigado no determina que uno sea culpable. Eso es uno. Y lo segundo es que no ha quedado claro en su respuesta, y me parece que sí está claro que la respuesta es negativa, que todas aquellas personas pasadas a retiro hayan estado vinculadas a actos de corrupción. Creo que usted tendría que reconocer que todas esas personas que pasó a retiro no necesariamente son pasibles de ser ni siquiera acusadas de corrupción y de hecho ninguna ha sido condenada. No, perdóneme. A ver, voy a tratar de explicar mejor. Las razones que llevaron recomendar para que se cambie al comandante general de Policía Nacional fue por la corrupción galopante que descubrimos, que nos encontramos a nivel de los oficiales generales. Ya, entonces esa fue una razón importante. Vamos a hacerlo entonces por partes para que la gente entienda. Se decide cambiar al comandante porque hay una gran corrupción y bueno, eso sí tiene sentido. Él es responsable como cabeza de la gran corrupción. Esa fue la primera razón. La segunda razón fue las consecuencias que trajeron la represión a la marcha. En esta última tiene que ver básicamente con lo siguiente, de que el comando policial de entonces no aceptaba que se habían cometido cualquier equivocación o un uso indebido de la fuerza durante la represión a las manifestaciones públicas como consecuencia de la vacancia presidencial. Es más, lo que, digamos, ya me llamó la atención, inclusive me indignó, es que el subcomandante de la Policía Nacional estaba empezando a poner en tela de juicio la moralidad de uno de los muchachos que habían fallecido. Entonces, en ese momento dijimos que no habían garantías para que ese comando de la policía siguiera en funciones, porque el principal objetivo que recibí del presidente de la República es investigar y saber qué es lo que había pasado para que murieran 2 muchachos y más de 200 heridos como consecuencia de la represión policial. Estamos totalmente de acuerdo en que eso tiene que ser investigado. Lo que algunas personas discrepan es que la forma en que se ha
tomado ciertas decisiones haya contribuido en algo al esclarecimiento de esas muertes, ahora vayamos, porque de hecho todavía no hay responsables. Pero ahora vayamos a la parte de la legalidad. Pero, ¿Era claro, legal o no era legal? Claro, porque lo que tenemos que ver ahora es, nadie cuestiona que el presidente, y usted como ministro se lo recomiende, pueda cambiar al comando. Lo que se le cuestiona es que para cambiarlo no haya respetado el artículo 8 de la ley. Precisamente, ahora vamos a la parte de la constitucionalidad y la legalidad de esa decisión a partir de esas dos premisas, ¿de acuerdo? Entonces, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y en esa condición designa a los comandantes generales, incluidos el de la Policía Nacional. De acuerdo a ley. De acuerdo a ley. Y de acuerdo a ley se refiere, en primer lugar, al artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional. El artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional tiene dos supuestos para la designación del comandante general. Primero es el supuesto de una situación ordinaria, cuando el comandante general cumple sus funciones de los 2 años y se procede a elegir dentro de la terna de los 3 tenientes generales. Pero el artículo 8 y concordado con la ley de carrera de la Policía Nacional, también prevén la forma excepcional de la elección del comandante general. Y esta forma excepcional se refiere cuando el presidente de la República elige como comandante general de la Policía Nacional a un general menos antiguo, no de la terna, sino un general menos antiguo. Señor Vargas, eso está señalado claramente en la ley. No, lo que está señalado claramente en el artículo 8, y lo hemos leído muchísimas veces antes de hacer esta entrevista, es que, y se lo voy a tener que leer porque me sigue sorprendiendo su interpretación, es que el presidente escoge dentro de una terna. No, esa es la primera parte, esa es la forma ordinaria. No, ya, esa es la primera parte del artículo 8. El director general de la policía es designado por el presidente de la República entre los 3 oficiales generales de armas de la Policía Nacional en situación de actividad en el grado de teniente general en estricto, dice estricto, orden de antigüedad en el escalafón de oficiales por un periodo de no mayor de 2 años. Y luego dice, dentro del mismo artículo, sin decir que es otro supuesto y sin decir que es una situación de excepción, dice, cuando la designación del general recae sobre un oficial menos antiguo, obviamente dentro de una terna hay unos que son más antiguos que otros, los más antiguos pasan a retiro. Pero en ningún momento dice que esto es una excepción a la terna. Y de hecho yo le voy a hacer una pregunta muy simple. Si es que es posible nombrarlo fuera de la terna, ¿qué sentido tiene poner que lo tiene que nombrar en la terna? Porque hay 2 supuestos, hay 2 formas y esto no es una decisión que se haya tomado, digamos, de manera inédita. Ya hay antecedentes, permítame recordarte si me parece, hay antecedentes. Justamente porque en el 2011, el presidente Ollanta Humala designa como director general de la policía al general Raúl Salazar. El general Raúl Salazar se encontraba en el escalafón de generales en el puesto 30. Claro, ¿ya? justamente esta por es la eso, resolución. Pero justamente, y pasan a retiro, señor Vargas, si me permite terminar. No, es me que está preguntando si me le permite pregunto, terminar. Pero me acaba de dar un ejemplo que es justamente la razón por la cual se da esto. No me está terminando de dar la respuesta, si me permites. Acá está la relación de los 29 generales que pasaron a retiro. Estos generales presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial que terminó en una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia 022-33 del 2014, del 22 de marzo del 2017? Señala, reconoce la segunda forma en que se elige al comandante general de la Policía Nacional de manera excepcional. Y además señala en la sentencia del Tribunal Constitucional de que los generales más antiguos del nuevo comandante general pasan a la situación de retiro de manera inmediata y excepcional. Señor Vargas, está la sentencia del Tribunal Constitucional. Vargas, no, señor Vargas, vamos a ser serios porque sí me parece grave lo que está haciendo. Me está hablando de un supuesto que se da en el 2011, ¿no es cierto? Esa institución legal... Por favor, respóndame una pregunta, porque hasta ahora me está dando una serie Estoy intentando responderle de la manera... Por eso, la pregunta que le he hecho es, me está hablando de un supuesto del 2011, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, regía una ley
como esta, que no es que es del 2016 después, y ha sido modificada después? Gracias por su pregunta, que me permite aclarar lo siguiente. En efecto, hubo cambios en el marco normativo, pero esta institución legal que permite la elección de manera excepcional se repite en la actual ley. Señor Vargas, ¿no sabe usted que este cambio normativo se dio justamente para evitar la arbitrariedad? Porque en las fuerzas, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, y yo considero que puede ser muy discutible este sistema de méritos por antigüedad, porque yo pienso que la antigüedad no da méritos. Pero eso es un tema personal. ¿Reconoce usted o tiene alguna idea o ha escuchado que justamente se da esta precisión en la ley para evitar que el nombramiento sea tan abierto y arbitrario, y más bien regular, que se respete lo que en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales es muy importante, que es lo que ellos consideran meritocracia, escalafones, tienen una serie digamos, de rigideces en ese sentido, no lo digo en sentido peyorativo, sino son muy, muy pegados a eso. Y justamente esta norma se da para decir, el presidente puede elegir, sí, pero elige dentro de la terna. ¿Reconoce que eso sucedió así? Porque todos los involucrados en la dación de la ley han dicho que lo dan por eso. Estoy de acuerdo con usted que tenemos que ser muy serios en un tema tan sensible como este, ¿ok? Si me permites leer por qué... No, pero yo no le pregunté si teníamos que ser sensibles o no, le pregunté si reconoce que esta ley se da por eso. Está respondida por la sentencia del Tribunal Constitucional. Señor Vargas, el tribunal no puede pronunciarse sobre una ley que no existía en su momento. Perdóname, es que esta sentencia es, como le dije, de marzo del 2017. ¿Ok? La ley que nos rige en este momento fue dada en el 2016. Pero se pronuncia sobre la normativa existente en ese momento, porque los casos se estudian de acuerdo a la legislación vigente en su momento. Si me permite responderte, el Tribunal Constitucional señala, analiza la ley que en efecto estaba vigente en el 2011 y también menciona a la ley que ahora está vigente y señala, lo que estuvo establecido en la ley del 2011 se repite en la del 2016-17, la misma figura legal. Lo dice el Tribunal Constitucional. Es exactamente la misma figura legal. Es exactamente la misma figura legal. Okay. Es exactamente la misma. Yo le sugiero que lea el numeral 6 de la sentencia del Tribunal Constitucional. Menciona exactamente la misma figura legal. Se repite la del 2011 a la del 2016. Van a tener que pronunciarse nuevamente sobre eso. Yo le sugiero, en este momento, si me permites, le pido al defensor del pueblo que lea esta sentencia del Tribunal Constitucional del 22 de marzo del 2017 que recayó sobre el expediente 2233 del 2014. Bueno, me queda claro que no lo vamos a 9, convencer. Especialmente el numeral 9. No es nuestro papel convencerlo de su correcta o incorrecta interpretación de las leyes. Sin embargo, deja su interpretación toda una parte del artículo. No es una interpretación mía, es una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que igual que en el 2011, en el 2017, esa figura de la designación extraordinaria se repite en ambas leyes. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, pero sí considero que es necesario decir que las interpretaciones se dan de acuerdo a las leyes vigentes en el momento. Finalmente la constitucionalidad y legalidad la decide el Tribunal Constitucional y está claramente señalado. No, va a tener que volver a pronunciar. Lo que me hubiese gustado, lo que me hubiese gustado es que el defensor del pueblo y los que se pronuncian sobre este tema hubiesen leído esta sentencia. O sea que hubiese sido absolutamente claro y nos hubiésemos ahorrado una discusión que a estos momentos ya es superada. Señor Vargas, no hay nada superado, tenemos 3 ministros y el único que sustenta su interpretación es usted. Pero pasemos al siguiente tema. Encantado. Porque si no vamos a perder toda la entrevista. Me queda clarísimo que no reconoce usted ninguna responsabilidad en la crisis causada. ¿Cree usted que ha sido útil lo que ha hecho? Digamos, ¿qué avance logró en la investigación de las muertes de estos 2 muchachos con ese tipo de interpretación? ¿Qué avance logró en la reforma verdadera de la policía con ese tipo de interpretación? ¿Y por qué, voy a señalarle dos avances. Le hago las 3 preguntas porque me va a dar una respuesta larga, me queda claro. ¿Por qué castigó a personas que el mismo presidente ha reconocido como inocentes? En esa lista de personas que usted pasó al retiro había gente que no tenía nada que ver ni con la cadena de mando que determinó las muertes de las personas, ni con hechos de corrupción.
Entonces, ¿qué justificación hay en un Estado de Derecho para que una persona pierda su trabajo y pierda su carrera simplemente porque se quiere nombrar a alguien que está más abajo en una lista? Lamento que tenga prejuicios ya formados sobre un tema que hay que acogerse y hay que remitirse a lo que dice la legislación. No son prejuicios, son juicios formados a partir de la lectura... A partir de una lectura equivocada del marco legal, a partir de una lectura absolutamente equivocada. Bueno, cuando el presidente de la República toma la decisión de designar a un comandante general menos antiguo, según la ley, los antiguos al nuevo comandante general pasan a retiro de manera excepcional e inmediata. ¿Esto por qué? Por el imperio de la ley, porque señala la ley en esos términos. No es un castigo, y lo señala la misma legislación y la misma sentencia del Tribunal Constitucional señala de que eso no es ninguna sanción administrativa de ningún otro tipo. Yo no le he dicho que sea sanción, le he dicho que es un perjuicio a personas inocentes. Perdóneme, pero esas son las reglas de juego, eso es la legislación que regula... Esa es su interpretación de las reglas del juego y da la casualidad que todo el mundo las interpreta diferente. Pero pasemos a lo siguiente. Usted le aconseja al presidente Sagasti hacer esto y después de todo lo que ha pasado, ¿no reconoce ninguna responsabilidad? Usted me pregunta qué es lo que se ha hecho respecto a mejorar... ¿Qué es lo que se ha ganado? ¿Qué es lo que se ha ganado? Yo le voy a señalar dos cosas. Uno, se está garantizando que haya una investigación imparcial, respetando el debido proceso, respecto a las responsabilidades de dos personas que han muerto ejerciendo un derecho fundamental y de 200 personas que han terminado lesionadas con proyectiles de todo tipo. Hay todavía cuadriplégicos, hay personas que todavía están en cuidados intensivos. Alguien las disparó, necesitamos saber qué es lo que ha pasado. Y toda esa información que hay sobre... Si no me deja responderle, lo lamento. Pero perdóneme, señor, no solo me responde, sino que responde preguntas que no le he hecho. Hay dos cosas importantes que hemos avanzado. Y la segunda, que es absolutamente vital en la modernización de la policía, es poder introducir gerentes civiles, gerentes públicos de servir, para que puedan administrar de manera más eficiente, de manera más honesta, los fondos que tiene la Policía Nacional. El sector interior tiene 12.000 millones de soles como presupuesto anual, 12.000 millones. El 80% son administrados por la policía. El problema de la corrupción es endémico, es estructural. Necesitamos que la policía se encargue de cuidarnos en la calle y necesitamos dotarlos de gerentes públicos especializados que puedan administrar esos recursos. Eso es lo que hemos avanzado y creo que ese es un cambio sustancial que va a permitir que la policía no tenga vehículos que no tengan sistemas de comunicación, nos va a permitir que las comisarías no se estén cayendo, nos va a permitir que las comisarías tengan computadoras que sirven y no las que han comprado, computadoras inservibles que ha costado 30 millones de soles en los últimos años, pero que esas computadoras han estado inservibles, sin software, sin memoria, es decir, se compraron de manera absolutamente corrupta. Eso es lo que tenemos que cambiar y eso es lo que creo nosotros vamos a dejar como principal herencia en la modernización de la Policía Nacional. Estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar la corrupción. La pregunta era si cree que esto que usted decidió ha logrado todo eso. Y me llama la atención que si usted me contesta, como me ha contestado, que con su decisión ha logrado todo esto que nos ha mencionado, me llama la atención que haya renunciado y que le hayan aceptado la renuncia. He renunciado por una situación básica y fue una decisión personal mía de Rubén Vargas, porque no quise convertirme en un pretexto para una nueva crisis política. Apenas tomamos la decisión y creo que una de las cosas que más ha afectado es precisamente el haber propuesto que gerentes públicos de servir administren los fondos de la Policía Nacional. Eso ha sido una de las cosas más sensibles, lamento mucho, pero hay que tomar decisiones que probablemente no sean muy populares. Y también, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que yo llamo la resaca de la vacancia. Los que promovieron la vacancia, los que aplaudieron y los que pedían mano dura a la Policía Nacional, son los que se convirtieron en supuestos defensores de la policía cuando empezamos a investigar los hechos de la muerte y de los heridos en el contexto de la marcha. Esa misma gente es la que pedía interpelaciones y amenazas de censura y
posiblemente situaciones difíciles durante la sesión de investidura del gabinete. Pero si usted me dice que lo que tenía que hacer era necesario y que lo estaba haciendo bien, ¿por qué renunció? Solo respóndame esa última pregunta. ¿Por qué renunció? Le repito, porque no quise convertirme en el pretexto para que se genere una nueva crisis política. Pero se generó la crisis política. Entre el Congreso y el gobierno. Bueno. La crisis política o el cambio de los ministros es básicamente porque no se ha entendido adecuadamente con una lectura honesta del marco legal y finalmente de esta sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce con absoluta claridad la figura de la elección del comandante general de la policía en un general menos antiguo, igual que en el 2011, en el 2016, en el 2017, es decir, en la ley actualmente vigente. Entonces yo creo que tienen que ser un poco más honestos y cuidadosos en las apreciaciones, especialmente cuando se trata de instituciones tan importantes como la Defensoría del Pueblo. Bueno, le agradezco, no tenemos más tiempo para conversar sobre el tema. Le agradezco a usted y nuevamente lamento sus preconceptos. No son preconceptos, señor Vargas, respeto por favor. Preconcepto tiene el que no ha estudiado y el que no ha pensado. Yo tengo conceptos. Le pregunto si esta sentencia hemos podido leerla. Creo que no. Señor Vargas, no tenemos tiempo de discutir. Sí, lo lamento mucho, no tenemos tiempo de discutir sobre interpretación en este programa, en este momento. Gracias. Lamento mucho, pero eso es creo que lo correcto. Gracias. Muchísimas gracias.